Muy bien, buenas noches para todos, Dios les bendiga, bienvenidos a una tarde, noche más de esta semana especial que hemos dedicado al Señor, a la reflexión, bajo el título Vivo por Jesús. Y estamos vivos porque Jesús tiene misericordia de nosotros. Miles murieron en el mundo, no, millones murieron en el mundo, miles murieron en Colombia. Sin esperanza, sin consuelo, sin afecto, sin amor, algunos en UCI, otros en accidentes, algunos salieron de casa a trabajar en la mañana, trataron de regresar, pero algunos no volverán a casa, otros por accidentes, por circunstancias de la vida, por violencia, pero millones murieron en el mundo, miles en Colombia, pero tú y yo estamos vivos porque el Señor nos ha protegido y nos tiene aquí con un propósito. El propósito es salvación en Cristo Jesús. Así que bienvenidos todos. Hoy vamos a trabajar bajo el capítulo 4 del libro de Juan. Capítulo 4, vamos a leer toda esa porción desde el versículo 1 hasta el versículo 30 y luego saltamos el resto de los versículos y finalizamos con el versículo 39 hasta el 42. Juan, capítulo 4. Busquemos el Evangelio según San Juan, el capítulo 4, y vamos a sacar lecciones de vida de la mujer samaritana, de lo que Jesús hizo con ella y lo que el Señor quiere hacer con nosotros, o lo que el Señor está haciendo con nosotros y hará con nosotros de acuerdo a su bondad, su misericordia y su amor. Vamos entonces a leer capítulo 4, Evangelio según San Juan, versículos del 1 al 30 y luego saltamos del 39 al 42. Si lo tienes, di amén. ¿Lo tienen? Amén. Muy bien, vamos a leer. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino eran sus discípulos, salió Jesús de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Repite conmigo, y le era necesario pasar por Samaria. Muy bien. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, el mediodía. Recuerdan ustedes que la palabra siesta viene por esto del mediodía. La gente almuerza, reposa un tiempo porque hace la siesta. Viene de esa raíz, la hora sexta, es al mediodía. Versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Siendo tú judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, ¿no tienes cómo sacarla? Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén, el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué le preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro. Repite conmigo: dejó su cántaro. Y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Jesús. Versículos 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me ha dicho todo cuanto he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó Jesús con ellos 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Hermanos, qué hermoso relato, qué extraordinaria declaración y revelación nos hace Juan en el capítulo 4. ¿Sabías que la repetición de la vida de la mujer samaritana se compara con todos los seres humanos, especialmente con nosotros? El mundo está sediento de Cristo, de su amor. El mundo se está muriendo porque algunos no han podido llenar su vacío existencial. Muchos deambulan por la calle como si fueran cadáveres o muertos vivientes porque no tienen esperanza, no tienen solución a sus problemas, no encuentran cómo llenar el vacío existencial de su vida, y lo hacen con droga, lo hacen con alcohol, lo hacen con sexualidad libre, lo hacen tirando piedras, lo hacen revolucionando al país, lo hacen haciendo cosas que eso aparentemente les satisface por tiempo, pero llega un tiempo donde la gente se siente vacía, existencialmente vacía. ¿Saben por qué? Porque les hace falta el encuentro con Jesús. Les hace falta Jesús. La mujer samaritana no tenía amigos. La mujer samaritana tenía muchos problemas consigo misma, tenía muchos vacíos consigo misma, y también tenía problemas con las vecinas, problemas con los vecinos. Por eso ella vivía sola, vivía sin tener relación de amistad con nadie. Iba a una hora inusual
a buscar agua. Cuando nadie iba a buscar agua, ella iba. Las mujeres en el tiempo de la samaritana, ellas iban a buscar agua con sus cántaros en la tardecita, al caer el sol, porque el sol canicular de Israel, el sol canicular de Sicar, les impedía hacer el oficio de caminar largos kilómetros o muchos metros de distancia para ir al pozo a sacar agua, y lo hacían en la tardecita cuando el sol golpeaba menos. Esta dama, según el relato, fue al mediodía, a la hora sexta, que es el mediodía. Y al mediodía nadie iba al pozo a buscar agua. Al mediodía el pozo está solo. La mujer samaritana frecuentaba el pozo cada día al mediodía porque sabía que nadie iba a buscar agua. Ella fue al mediodía, pero oh sorpresa, se encontró con Jesús. Jesús estaba en el pozo esperándola, porque el relato en el capítulo 4 de Juan, el versículo 3, yo les puse a repetir que, el versículo 4, yo les puse a repetir que dijeran, y le era necesario pasar por Samaria. Pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Es decir, Jesús tenía previsto ir al encuentro de la mujer, porque Jesús sabía que el vacío existencial de esa dama, lo que estaba viviendo en el transcurso de su vida, necesitaba la presencia de Jesús. Por eso Jesús decide irse de Jerusalén a Sicar, porque en Jerusalén estaban los sacerdotes y los dirigentes religiosos de Jerusalén, estaban hostigando para buscar la causa de la muerte de Cristo y querían apresurar la muerte, pero Jesús no podía morir así, tenía que morir en el Calvario. Por eso el versículo 1 en adelante de Juan 4 dice que los líderes religiosos escucharon que Jesús estaba ganando adeptos, estaba ganando seguidores más que ellos. Por tal razón había que tomar cartas en el asunto. Y como estaban orquestando la muerte de Jesús, entonces Jesús dijo: vamos a retirarnos un poco, vamos a Samaria, pasamos a Sicar, porque me es necesario ir a Samaria. Eso lo dice el versículo 4 del capítulo 4 de Juan. Me es necesario. ¿Por qué le era necesario? Porque ahí estaba una mujer que necesitaba salvación. Ahí estaba la primera de las grandes misioneras que ganaría a todo un pueblo con predicar que el Mesías había venido, que el Salvador del mundo estaba ahí presente. De hecho, hermanos, Jesús le hace una revelación a la samaritana, le dice: yo soy el Mesías. A ninguno Jesús se le había revelado, solo a la mujer samaritana. Dos mujeres en la Biblia, grandes misioneras, fue la samaritana, esta de la que estamos hablando, y María Magdalena, la que se acercó al sepulcro llorando la muerte del Salvador, y cuando Jesús resucitó, se le apareció a ella y le dijo: mujer, yo resucité, así que ve y anúnciale a mi pueblo, anúnciale a mis hermanos, avísale a Pedro, avísale a los discípulos que yo resucité y me voy a encontrar con ellos ahí adelante. Esta mujer también es recordada en la Biblia como una de las grandes misioneras. Se encontró con el Salvador, se encontró con Jesús y lo publicó, y muchas almas se convirtieron. ¿Saben, queridas damas que están aquí? Ustedes representan a la mujer samaritana. ¿Y saben por qué les digo? Porque ninguna de ustedes vino a esta iglesia sin un problema. Cada una de ustedes tiene problema. Cada una de ustedes se enfrenta a una crisis. Y algunas a solas lo callan. Así lo hizo la samaritana. Y queridos caballeros que están aquí, Jesús también quiere encontrárselos, quiere encontrarnos. Él quiere tener un encuentro de salvación para nosotros, porque Él es portador de la salvación. Él viene cargados con parabienes, Él viene cargados con bendiciones, Él viene cargados con milagros, Él viene cargado de sanidades, Él viene cargado de la salvación que cada uno de nosotros necesita. Por eso le es necesario venir a este lugar y encontrarse con nosotros para darnos salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Entonces, la mujer samaritana nos representa.
Hay un par de cositas que quiero decirles que en la mujer samaritana está ahí en el mensaje y en nosotros se vuelve a repetir. La primera lección que encontramos en la mujer samaritana es que Jesús va y la busca. No es la mujer samaritana porque la mujer samaritana está huyendo de los hombres porque le han hecho daño. La mujer samaritana está huyendo de una relación con los hombres porque 5 hombres se burlaron, la hirieron, la usaron sexualmente, la pisotearon, le pisotearon sus derechos y luego le dieron carta de divorcio. Jesús no dice que la mujer samaritana es adúltera, Él no dice eso. Jesús trata a la mujer samaritana con respeto, con amor. Él se acerca, mejor dicho, Él llega al pozo y se sienta porque está cansado y se sienta a esperar que venga la mujer porque Jesús sabía que la mujer iba al mediodía. Jesús sabe a qué horas del día tú lloras tu soledad. Jesús sabe a qué horas de la noche tú te debates en la duda, en el conflicto personal que tienes contigo mismo, por los hábitos que desarrollas, por los vicios que tienes, por los vacíos existenciales que tiene tu vida y tu corazón. Jesús sabe a qué horas lloras. Jesús sabe a qué horas te debates. Jesús sabe las aflicciones y las circunstancias difíciles que vives. Jesús las sabe y va a tu encuentro. Él te va a buscar. Porque tú y yo somos las ovejas perdidas que se fueron por el rumbo que decidieron irse, y Jesús, como buen pastor, va y nos busca donde estamos. Amén. Y donde estamos puede ser la droga, la prostitución, el robo, pertenecer a una banda. Posiblemente estás sin poder casarte con un hombre que no te ofrece la felicidad. O posiblemente estás con una mujer con quien tú tienes dudas acerca de si te casas o no te casas, si la vindicas como mujer o te vas de ella. Yo no sé cuál es tu dificultad, pero la mujer samaritana y los hombres samaritanos estamos aquí oyendo el mensaje, oyendo a Jesús, oyendo a Dios. Jesús fue a buscarla porque Jesús está interesado en la salvación de todos los seres humanos. Así como fue a buscar a la samaritana y le era necesario pasar por ese pueblo, Jesús también viene a esta iglesia a buscarte. Viene a este barrio a decirte que tú eres importante para el reino de los cielos. Amén. Que Él murió por ti. Le dolieron los clavos. Le dolió la muerte terrible del Calvario. Y lo hizo por amarnos. Por eso Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Jesús estaba la salvación de esta mujer. Quiero decirte que en el segundo punto de la lección que tenemos de la samaritana, es que Jesús rompe con la tradición de los ancianos del tiempo de Israel, del tiempo de Jesús. La tradición de los ancianos prohibía que un hombre hablara con una mujer a solas. La tradición judía está compilada en un libro que se llama la Misná. Usted le puede buscar por internet, usted puede leerlo. Y en un compendio, la Misná, que es la compilación de la tradición oral de los judíos, está escrita en ese compendio llamado la Misná y tiene todas las regulaciones de las cosas que no se pueden hacer. Y una de ellas era que los hombres no podían hablar con una mujer a solas y una mujer no podía hablar con un hombre en la calle o a solas si ella era casada, y no podía hablar sin que su marido estuviera. Estaba prohibido. Y mire lo que dice la Misná. La Misná dice: no hables mucho con las mujeres. No hables mucho con las mujeres en público. El que habla mucho con la mujer
se trae el mal sobre sí mismo y descuida el estudio de la ley, es decir, el estudio de la Torá. Eso dice la Misná. Usted lo busca por internet y encuentra el compendio de que la Misná prohíbe, de acuerdo a la tradición de los ancianos, prohíbe que un hombre hable con una mujer. Jesús rompe eso. Rompe eso porque el primer punto es que Jesús va a buscar a las ovejas. Jesús va a buscar a las mujeres para salvarlas. Jesús va a buscar a los hombres para salvarlos. Nosotros somos ovejas de su redil y Él está interesado en salvarnos y Él viene a buscarnos. Él, donde estemos, en el hueco que estemos, en el ostracismo o en la soledad donde estamos o en el encierro donde estemos, Jesús va a buscarnos y rompe con cualquiera de las tradiciones humanas, porque Él, que es el Rey que vive por los siglos de los siglos, que Él es el Dios que todo lo sabe y vino a buscarnos, a Él no le importan los absolutos humanos, no le importan las barreras que tenemos humanas. Jesús rompe con eso porque está interesado en darte eterna salvación hasta el reino de los cielos. Amén. Jesús rompe con la tradición y rompe también con un conflicto religioso que había en el tiempo entre los samaritanos y los judíos. En este segundo punto, Jesús rompe no solamente la tradición de los ancianos, sino que también rompe con una enemistad que había entre los judíos y los samaritanos. Le cuento la historia. En el libro de Reyes, en el libro de los Reyes, cuando Salomón se muere, el último rey de Israel bueno que hubo, fue Salomón, y Salomón dejó a su hijo para que gobernara. El hijo de Salomón hizo las cosas malas o hizo las cosas que no debía y se alió con los jóvenes para gobernar a Israel. Y los jóvenes le dieron malos consejos. Los jóvenes revolucionarios de Colombia no están maduros para dirigir el país. Los jóvenes se equivocan porque no tienen madurez. Y entonces este hijo de Salomón le pidió concepto a los jóvenes y los jóvenes le dieron un mal consejo. Y el pueblo se revolucionó, Israel se revolucionó de tal manera que se dividió el país en dos. Se dividió Israel, las 12 tribus quedaron hacia el norte y es lo que es hoy Palestina, Franja de Gaza y Samaria. Se dividió en dos. Las 10 tribus quedaron para el norte y las 2 tribus restantes quedaron en Judá, que es lo que hoy es Jerusalén. Y el país se dividió en dos. A la parte norte, que es Samaria, Palestina, la nación de Asiria los invadió y los deportó hacia Asiria, quedando Samaria desolada, sola, unos cuantos viejitos y unas cuantas discapacitados y gente que no servía mucho, pues no quisieron ni matarlo, no, déjalo que se muera ahí solo. Y Samaria quedó desolada. Entonces, el rey de Asiria repobló Samaria y trajo gente de otras nacionalidades y las colocó en Samaria. Entonces, cuando los pocos samaritanos que quedaron allí y las pocas mujeres que dejaron ahí ellos, se mezclaron con las otras personas que llegaron a Samaria. Entonces Dios, para castigar al rey de Asiria, a esa gente que trajo el rey asirio, comenzaron unos leones, salieron unos leones de la nada y comenzó a matar gente, a devorar gente, y le dijeron al rey de Asiria que unos leones estaban acabando con la gente de Samaria, las que él había traído y había repoblado Samaria. Entonces el rey dijo, ese es el castigo de Dios. Ahora yo voy a buscar de los que me traje de Samaria a unos levitas, unos sacerdotes que vengan y le expliquen la Torá, se la expliquen y ellos adoren a Dios. Entonces el rey asirio trajo pastores, sacerdotes,
hombres que sabían la Torá, sabían la ley de Dios y las enseñaron. Pero entonces hubo un sincretismo, es decir, una mezcla de religiones, una mezcla de creencias. Entonces, los que habían venido de otras latitudes y estaban ahí en Samaria, adoraban a sus ídolos y también creían en Dios. Entonces, se hizo una mezcla, y no solamente de religiones en Samaria, sino también el cruce de judíos samaritanos con gente que no eran de ahí, que eran de otros países que el rey asirio había conquistado. Entonces se mezclaron y eran medio judíos con medio de otras nacionalidades. De tal manera que los judíos originarios que quedaron en Jerusalén decían que los samaritanos no eran judíos, 100% judíos, y esos no eran merecedores de la salvación de Dios. Por eso es que los judíos y los samaritanos se tenían rabia. Los judíos decían que los samaritanos nacieron para ser tizones para encender el fuego del infierno. Ellos nacieron para ser del infierno. Y había una disputa terrible, una disputa de 500 años. Y Jesús rompió con eso. Jesús se acerca, la mujer samaritana viene, ve al hombre allí. Y lo primero que ve la mujer samaritana es que ve a un hombre que tiene sed. Y el hombre le pide agua y le dice: mujer, dame de beber. Y ella dice: pero es que tú tienes sed. ¿A quién se le ocurre, con 3 dedos de frente, a quién se le ocurre venir aquí al pozo sin un balde para sacar el agua y sin una totuma, un vaso para tomar el agua? Pues los discípulos se habían ido a comprar comida porque era mediodía, ya hacía hambre, y entonces se llevaron el vaso donde Jesús tomaba agua, se llevaron la botellita de agua, se llevaron el cantarito de agua, y Jesús quedó sediento allí. Cuando Jesús le pide a la mujer: dame de beber, la mujer se da cuenta que el hablado de ese hombre no es samaritano, el hablado de ese hombre es judío. Entonces ella dice: ¿cómo un judío le pide a un samaritano agua? Si los judíos no gustan de los samaritanos y nosotros no gustamos de los judíos. Había una pugna racial y una pugna religiosa. ¿Cuál es la pugna religiosa? De que los samaritanos decían que ellos eran los originarios del plan de salvación, porque Jacob, el patriarca Jacob, había cavado unos pozos, esos pozos, y Jacob adoró a Dios ahí en Sicar, ahí en Jericín. Y los judíos decían que era en Jerusalén donde había que adorar a Dios. Por eso es que ella le dice a Jesús en los versículos 20 al 24, hay esa charla, hay esa discusión religiosa. Ustedes dicen que es en Jerusalén, pero nosotros decimos que es aquí en Sicar, que es aquí en Jericín, donde hay que adorar a Dios. Y Jesús le dice: la verdadera adoración ni va a ser en Jerusalén, ni va a ser aquí en Jericín, sino va a llegar el momento donde los que adoran a Dios lo van a hacer en espíritu y en verdad. Y esos adoradores son los que Dios busca que le adoren. Los que adoran a Jesús de verdad, verdad. En Venezuela se dice de verdadita. Los que adoran a Dios de verdad. No como dice el dicho, yo no sé, yo creo que lo repetí aquí. Por un lado le dan gloria a Dios y por el otro lado le hacen morcillas al diablo. ¿Usted conoce ese dicho? Por un lado adoran a Dios y dicen: yo adoro a Dios, pero por otro lado le hacen morcillas al diablo. Entonces, los que adoran en espíritu y en verdad. Jesús dijo a esos adoradores, estoy en el versículo 20 y el versículo 24, a esos adoradores Dios busca que le adoren, porque esos son los verdaderos adoradores. Ni allá en Jerusalén, ni aquí en Jericín, aquí en Samaria, son los lugares para adorar, porque Dios va a tener adoradores de Él en todo el mundo, en todo el universo, pero tienen que ser que adoren en espíritu y en verdad. Entonces Jesús le hace a la mujer una revelación. Jesús le hace una revelación sobre la adoración. Y luego la mujer, entre los versículos 25 y 27, la mujer le dice a Jesús: yo sé
que va a venir un profeta y nos va a predicar la verdad, verdad. Y Jesús le hace una revelación extraordinaria que no le había hecho a nadie. Jesús dice, el Mesías soy yo. Está hablando contigo. Eso está en el versículo 26. Cuando la samaritana dice, nosotros vamos a esperar al Mesías, el profeta, el Cristo, y Él nos va a enseñar la verdad. Y Jesús dijo, el que habla contigo es el Mesías. Jesús no le reveló eso ni a los discípulos, ni le reveló eso a nadie, se lo reveló a la samaritana. Le dijo, yo soy el que habla contigo, soy el Cristo, soy el Mesías. Hermanos, la revelación de Cristo que le fue dada a esta mujer, ahora se nos está siendo dada a nosotros. Cristo es el verdadero Mesías. Cristo es el Dios hecho carne que vino a este mundo para salvarnos. Cristo se muere de ganas para que tú lo reconozcas como lo hizo la mujer. Entonces la mujer no se da cuenta ahora que habla con un sediento, ni se da cuenta que es un judío. Se da cuenta que Él es un profeta. Y más que profeta, Jesús le dice, yo soy tu Salvador, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, el que vino para salvarte. Y entonces la mujer ahora tiene una revelación extraordinariamente reveladora, una revelación grande. El sediento es un judío, un profeta, y es el Mesías, el que iba a venir para salvar al mundo. Entonces cuando la mujer entiende eso, viene la tercera lección, y es que Jesús le dice a la mujer que vaya a su casa y traiga el marido. Y ella le dice, Señor, yo no tengo marido. Le dice nada más así. El resto lo dice Jesús, que es cuando ella cae en cuenta que de verdad este hombre es el Mesías porque le adivinó la vida. Jesús le dice, la mujer no lo dice, la mujer dice, Señor, yo no tengo marido. O sea, aparentemente le está diciendo, soy una mujer soltera, no tengo compromiso con nadie. Pero la mujer tenía, como decimos aquí, tenía un trabuco guardado, y era que ella había sido despreciada, divorciada 5 veces, y el marido que ahora vivía con ella no era de ella. No estaba casada con ella. No estaba casada con él. Y Jesús le dice, has dicho la verdad, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido. ¿Quién le dijo eso a Jesús? Jesús lo sabe todo. Él conoce tu vida, conoce tus vacíos, conoce tus interrogantes, conoce toda tu vida. Y Jesús le dice, 5 maridos has tenido. En la Misná, en el compendio de las tradiciones de los ancianos de Israel, está compilada también la ley de los divorcios. Por eso es que Jesús, en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, Jesús le dice a los fariseos, le dice, es que al principio Dios hizo varón y hembra y los casó, y no le gestionó carta de divorcio. Dios le dio permiso a Moisés que los hombres dieran carta de divorcio por la dureza del corazón de ustedes. Pero Dios hizo el matrimonio no para divorciarse. Dios hizo el matrimonio para la permanencia de la humanidad. Dios hizo el matrimonio para que los hijos crecieran con el amor paterno también. Y entonces, en el capítulo 19 de Mateo, Jesús explica que la razón del divorcio no es una ley divina. La razón del divorcio es la dureza y el capricho del corazón humano, que le gusta una y otra y otra y otra y otra. Y la Misná dice que un hombre se podía divorciar de su esposa si al salir a su trabajo veía una mujer más bonita que la esposa. Y entonces el hombre dice, uy, esta pelada está bonita, está buena. Y entonces, mi amor, ¿te quieres cuadrar conmigo? Claro que sí, soy una mujer soltera. Entonces, listo, le voy a hacer la carta de divorcio. Agarrar el lapicero y el papel. Cuando llegaba a la casa, mija, tu carta de divorcio. Te vas para tu casa donde tu papá, porque yo acabo de ver una más bonita que tú. Tú eres muy maluca cuando te levantas. Eres horrible. Y así que te vas de la casa
porque vi una más bacana que tú, vi una mujer más bonita. Esa era la razón de la dureza del corazón. El marido se podía divorciar de su esposa si le dejaba el arroz salado, si le dejaba la aguapanela muy dulce. Te pido carta de divorcio. Y la divorciaba. Esta mujer, con tan mala suerte en la vida, se casó con uno, la divorció. Se casó con el segundo, la divorció. Se casó con el tercero, la divorció. El cuarto, la divorció. Y el quinto, no hay quinto malo. ¿Sí escuchan ese dicho? No hay quinto malo. Y este también la divorció. Por eso Jesús le dice, 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Hermanos, yo no sé cuántos fracasos en la vida has tenido. Esta mujer venía con el corazón arrugadito, venía con tantos golpes emocionales en la vida. Posiblemente el papá la entregó cuando era una niña, porque también hasta eso es, o se la entregó a un bicho de esos que tienen 5 o 6 mujeres en un solo harén. Esta niña fue abusada de niña, esta mujer fue pisoteada en sus sentimientos y su ilusión de tener un hogar como toda mujer normal. Esta mujer fue pisoteada por los 5 hombres que había tenido como esposo y la habían divorciado. Yo no sé cuántos golpes de la vida tienes, no sé cuántas cicatrices en tu alma, no sé cuán dolido tienes el corazón, no sé cuántas traiciones, no sé cuántos desvelos, tampoco sé cuál es la ruina de tus sentimientos, no sé quién abusó, qué te hicieron, no sé si el esposo que ahora tienes te dejó, o la esposa que tienes te dejó, o no sé, pero Dios le está hablando a alguien en este momento, a alguien que necesita esta palabra. Jesús se te acerca para sanar tu corazón. Jesús se te acerca para sanear tus sentimientos. Cuando Jesús fue a la mujer samaritana sabía cuán destruida estaba. Por eso Él dice en el versículo 4 de Juan 4, me es necesario ir a Samaria. Yo necesito ir a Samaria porque hay una mujer que tiene el corazón deshecho, tiene la vida maltrecha, tiene la vida vuelta a trizas. Hermanos, amigos, mujeres, damas que están aquí, ven a Jesús como estés. Como estés, trae los pedazos de tu vida. Si tienes la vida vuelta a trizas, trae los pedazos de tu vida a Jesús, porque Jesús es experto en convertir los pedazos de tu vida en una obra de arte para exhibirla al universo y decir que tú eres hijo e hija de Dios para el reino de los cielos. Amén. 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 Jesús sabía cuán terrible era la vida de esta mujer. Y Jesús sabe cuán terrible está tu vida hoy. Por eso, Él le dice a ella, ve y tráelo. Y el cuarto punto, la cuarta lección de la mujer samaritana, está en el versículo 28. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro. Repite conmigo, dejó su cántaro. Repítelo de nuevo, dejó su cántaro. ¿Qué significa cántaro espiritualmente hablando aquí? Cántaro significa todo lo que te obstaculiza para tener una relación con el Señor. Cántaro es aquello que te aleja de Él, que te mantiene prisionero de una isla entre tú y Dios. Cántaro es algo que no te permite decidir por Él. Esta mujer, dice Juan, capítulo 4, versículo 28, cuando Jesús la mandó a la misión de traer al marido, ella dejó el cántaro. Significa que dejar el cántaro, esta mujer era completamente libre, se había encontrado con el Salvador. Jesús dice en el capítulo 8 de Juan, versículo 36, a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Es decir, la libertad de esta mujer estaba en Cristo, y dejando lo que le obstaculizaba, dejando el cántaro, dejando allí la jarra de agua que ella fue a buscar por necesidad de casa, ella dejó el cántaro al mediodía, en la hora del calor, en la hora de la siesta, en la hora del descanso. Ella dejó su cántaro
Eso significa libertad. Jesús la libertad. Jesús le da libertad al ser humano. Si nosotros aceptamos a Jesús como Salvador, seremos libres, libres de los maltratos, libres de mi pasado doloroso, libres del hueco en que esté metido y Jesús me saca y me hace libre, libre de quien te haya apachurrado el corazón, libre de quien te haya maltratado y abusado. Serás libre, porque a quien Jesús liberta es verdaderamente libre. Amén. Y tú tienes que pensar en este momento, ¿cuál es el cántaro? ¿Cuál es tu cántaro? ¿Qué es lo que te distancia de la salvación? ¿Qué es lo que te aleja de la salvación? A veces los cántaros en la casa pueden ser mamá o papá, que te prohíben entregar tu vida a Jesús. El cántaro puede ser tu esposo o tu esposa, que te prohíben seguir a Cristo. Porque hay esposos que dicen, si tú te metes a esa religión, te dejo. Porque Dios o yo. Y a veces los padres le dicen a los hijos, si tú te metes a esta religión, entonces vas a desaprovechar tu juventud. Aprovecha tu juventud, disfruta la vida, porque si te metes a la religión, entonces no vas a tener juventud. Esos son cántaros. Cántaros que obstaculizan, cántaros que detienen, cántaros que atan. Esta mujer, dice el versículo 28, dejó su cántaro. Es decir, Jesús la hizo libre, verdaderamente libre. Hermanos, y el quinto y último punto es que esta mujer se convirtió en la predicadora, en la misionera más grande que hay en la Biblia, porque ella, cuando la gente estaba descansando y durmiendo, a ella no le importó el sol canicular de Sicar, a ella no le importó que se le perdiera el cántaro, a ella no le importó nada. Ella lo que tenía era un gozo en el corazón de que se había encontrado ya no a un hombre sediento, ni a un judío, ni un profeta que le dijo la verdad, sino al Mesías, el Cristo que estaban esperando. Y entonces cuando ella publicó eso, la gente dijo, ¿verdad? Sí, él me dijo que yo tenía 5 maridos, él me dijo que yo había peleado con la vecina porque le robó el marido. Bueno, estoy abusando de la imagen de esta mujer. Yo quiero conocer a la mujer samaritana. Yo creo que esa mujer samaritana era linda, hermosa. Era bella, y yo quisiera conocerla en la eternidad cuando Cristo venga y nos lleve al cielo. Yo quiero que Jesús me muestre cuál es la mujer samaritana. Una mujer que fue capaz de convencer a toda una comarca, a todo un pueblo. Sicar y Samaria, todos se convirtieron. Lo dicen los últimos versículos que leímos nosotros en el capítulo 4 de Juan. Porque el versículo 39 al 42, los hombres dicen, nosotros ahora no solamente creemos por lo que tú nos dijiste, no solamente por el cuento que tú nos echaste, no solamente por el testimonio y la declaración que nos dijiste de que ese hombre, ese que era el Cristo, el Mesías, te adivinó la vida y te dijo cuántos hombres te pisotearon. Jesús te dijo cuántas veces lloraste sola o cuán vacía estás. Nosotros ahora creemos porque hemos oído de la misma boca de Él la salvación que viene del Mesías. Entonces esta gente creyó en la mujer, pero más creyó en Jesús porque lo vieron, lo escucharon, supieron que era Jesús el Mesías. Y todo el pueblo de Samaria se salvó. Cuando había límites culturales, porque había un conflicto cultural entre ellos, habían límites religiosos, había un problema teológico entre los israelitas de Judá y los israelitas de Samaria. Ahora son un solo pueblo, salvo por Cristo Jesús. Y tú y yo estamos aquí para oír a Cristo diciéndonos, yo vine para darte libertad, yo vine para salvarte. Deja tu cántaro, deja tu bulto, deja tus límites, deja tus miedos, ven a mí. Jesús te llama, Jesús te dice, al igual que a la samaritana, te dice que Él tiene un agua que te quita la sed,
Y no te va a permitir tener sed más. Está hablando de la parte emocional. Te digo en el versículo 10, capítulo 4, versículo 10, Jesús le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. El agua viva que llena y sacia. El agua viva que llena tu vacío existencial. El agua viva que le da identidad a tu vida. El agua viva que te hace compartir con otros la vida que tú tienes en Cristo. Y esa agua se multiplica y tú fluyes como un río de agua viva. Por eso el capítulo 7 de Juan, versículos 35 al 39, Jesús en el último día de la fiesta dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice Juan que Jesús abrió la boca y gritó en medio de una fiesta, en medio de una multitud. Le dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque yo le daré un agua que en su interior será como un río de agua viva. Y el versículo 39 dice que Jesús está hablando del Espíritu Santo. Jesús quiere darte la vida de Él como una agua viva, como fuente de agua viva, pero también te promete el Espíritu Santo. Porque el versículo 39 del capítulo 7 de Juan dice que Jesús hablaba del Espíritu Santo, que no había venido porque Jesús todavía estaba aquí y necesitaba Jesús irse para que el Espíritu viniera. Y usted lee Hechos capítulo 2 y se da cuenta que el poder del Espíritu Santo trabajó en la vida de los discípulos de tal manera que ellos dieron hasta su vida por Jesús y predicaron el Evangelio hasta España, desde lo recóndito de Israel hasta España, donde Pablo vino a predicar el Evangelio. Y hoy ha venido a tu vida el Evangelio a través del testimonio de la palabra. A ver, ¿cuántos esta noche, colocándose de pie, le dicen a Jesús: Señor, yo tengo sed de tu agua de vida? Porque Jesús le dijo a la samaritana: si conocieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Colócate de pie y dile: Señor, yo tengo sed de ti. Tengo sed de tu amor. Tengo sed de tu salvación. Yo quiero y necesito tu agua, porque cuando Cristo te da el agua de vida, tú no tendrás sed, tú no vivirás en ostracismo, tú no vivirás en una cueva, tú no vivirás lejos de la realidad de tu vida. Jesús llenará de sentido tu vida, tu hogar, tu matrimonio, tus sueños, tus anhelos, tu juventud. El deseo de Jesús es llenar tu vida de sentido. Si así es, vamos a orar entonces. Padre Santo, Padre amado, en esta noche estas personas se han colocado de pie para decirte, oh Dios, que necesitamos el agua de vida que Cristo prometió. Quítanos la sed, quítanos las necesidades que tenemos, los vacíos existenciales por los que deambulamos en esta vida. Quítanos el cántaro que nos detiene para entregar nuestra vida a ti. Por favor, Señor, bendice a los jóvenes que vinieron, una juventud hermosa, la que quiere levantarse en esta iglesia para servirte. Y todos los hermanos adultos que están aquí, las damas y los caballeros que están aquí, necesitamos de tu agua para no tener sed en esta vida y no andar de fiesta en fiesta, de vicio en vicio, para buscar saciar ese vacío que solamente se llena contigo. Danos tu agua. También danos tu Espíritu Santo, que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que a través de tu Espíritu podemos decidir por ti para heredar contigo el reino de Dios. Bendícenos pues, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.